Dios te bendiga y bienvenidos a otro episodio de Conversaciones con Propósito junto a los pastores Moisés y Giovanni Barreto. El tema de hoy es el Dios de los entendidos. En un mundo donde muchos viven como si Dios no existiera, el Señor sigue buscando corazones que le conozcan y le busquen de verdad. En Salmos 14:2 la Biblia nos muestra que Dios mira desde los cielos para ver si hay algún entendido que le busque. En este episodio de Conversaciones con Propósito, reflexionaremos sobre qué significa ser verdaderamente entendido desde la perspectiva de Dios y cómo podemos vivir una vida marcada por la sabiduría, el discernimiento y una búsqueda sincera de su presencia. En Salmos 14, versículo 2 leemos: Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. La palabra entendido no se refiere aquí a alguien inteligente académicamente, ni una persona con mucho conocimiento. En el contexto del Salmo describe a quien vive con discernimiento espiritual, reconociendo a Dios y respondiendo a Él con una vida de búsqueda y de obediencia. Cuando observemos el contexto del capítulo, el Salmo 14 presenta un contraste entre dos grupos. Número 1, los necios, versículos 1 al 3, y número 2, los justos, el pueblo de Dios, versículos 4 al 7. El versículo 1 comienza diciendo: dice el necio en su corazón, no hay Dios. Wow. La necesidad que no es falta de intelecto, sino una decisión moral y espiritual de vivir como si Dios no existiera. El resultado es corrupción y maldad, pero eso, en el versículo 2, vemos a Dios observar a toda la humanidad para encontrar si existe alguien que sea entendido. ¿Y qué significa entendido? Esta palabra significa actuar con sabiduría, tener discernimiento, comportarse prudentemente y comprender la voluntad de Dios. En el Antiguo Testamento, una persona entendida no solo sabe la verdad, sino que vive conforme a ella. Entonces, ¿cuál es la clave del versículo? Fíjate que el Salmo define al entendido con la siguiente frase cuando dice que buscara a Dios. Es decir, el mismo versículo explica qué significa ser entendido. Para Dios, una persona entendida es aquella que reconoce que Él existe, que busque a Dios, que desea conocerle, que busque su voluntad y vive dependiendo de Él. No es simplemente alguien que conoce doctrina, sino alguien cuya vida está orientada hacia Dios. El problema que Dios encuentra es en el versículo 3: todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay siquiera uno. El punto del Salmo no es que Dios necesitaba información, es una manera poética de mostrar que la humanidad por sí misma había fracasado espiritualmente. Entonces, en el contexto del Salmo 14, ser entendido es buscar a Dios en medio de un mundo que vive como si Él no existiera. La verdadera sabiduría no consiste en acumular conocimiento, sino en reconocer la autoridad de Dios y caminar con Él. Por eso, el Salmo 14 enseña que el contraste entre el necio y el entendido no es el coeficiente intelectual, sino la dirección del corazón. El necio rechaza a Dios, el entendido lo busca. Esa búsqueda es la evidencia de una vida gobernada por la verdadera sabiduría. Y esto me lleva al próximo punto, que dice que Dios está con los entendidos, la generación de los justos. Los versículos 5 y 6 del Salmo 14 representan un cambio importante en el Salmo. Después de describir la corrupción universal en los versículos 1 al 3 y la opresión de los malvados en el versículo 4, David muestra el destino final de los impíos y la seguridad de los justos, porque sí hay un destino final para los impíos y hay una seguridad para los justos. Salmo 14, versículos 5 y 6 dice de esta manera: ellos temblaron de espanto, porque Dios está con la congregación de los justos. Déjame repetirte esta palabra: porque Dios está con la generación de los justos. Y el versículo 6 dice: del consejo del pobre se han burlado, pero Jehová es su esperanza. En este día sepa que Jehová es tu esperanza.
En el contexto inmediato podemos ver en los primeros 4 versículos, David describe a los impíos y lo describe de esta manera: personas que niegan a Dios en su corazón, se han corrompido, hacen maldad, devoran al pueblo de Dios como si comiesen pan y no invocan a Jehová. Parecen vivir sin consecuencias. Sin embargo, en el versículo 5, la escena cambia. Los mismos que parecían fuertes ahora son llenos de terror. Versículo 5, ellos temblaron de espanto. La expresión indica un terror repentino, y David estaba afirmando que llegará el momento en que los impíos comprenderán que Dios realmente gobierna y que Él defiende a su pueblo. Gloria a Dios. La razón aparece inmediatamente, porque Dios está con la generación de los justos. En los salmos, los justos son quienes confían en Dios y viven bajo su pacto. En contraste, los impíos son aquellos que los rechazan. La seguridad de los justos no proviene de su propia fuerza, sino de la presencia de Dios. Por eso el versículo 6 dice: del consejo del pobre se han burlado. El pobre aquí no se refiere únicamente a alguien sin recursos económicos, no. En los salmos muchas veces el pobre representa al afligido, al humilde, al necesitado, al oprimido, al dependiente de Dios. Los impíos se burlan de la confianza que estos ponen en Dios. Consideran que buscar refugio en Jehová es una pérdida de tiempo. Pero David responde: pero Jehová es su esperanza. Hoy podemos declarar: nosotros encontramos nuestra esperanza en la persona de Jesucristo. Jehová es mi esperanza. La palabra esperanza comunica la idea de refugio, de protección y lugar seguro. Aunque los malvados ridiculicen la fe de los humildes, pero Dios mismo es quien los sostiene. El mensaje central, yo creo, es que David enseña un principio que recorre toda la Biblia. Los impíos pueden parecer fuertes por un tiempo, los justos pueden parecer débiles y vulnerables, pero el resultado final demuestra quién tiene verdaderamente a Dios de su lado es la persona que tendrá la victoria. La presencia de Dios cambia completamente el desenlace. Muchas veces la fe es ridiculizada y quienes confían en Dios son vistos como ingenuos o débiles. Salmo 14, versículos 5 al 6 recuerda que la verdadera seguridad no está en el poder humano, sino en la presencia de Dios. Los que hoy se burlan de la esperanza del creyente, un día reconocerán que Dios siempre estuvo con su pueblo. Y por eso, aunque las circunstancias parezcan adversas, nuestra confianza permanece firme, porque Jehová sigue siendo nuestro refugio y nuestra esperanza, el Dios de los entendidos. Muchas gracias por acompañarnos en un episodio más de Conversaciones con Propósito. He sido el Pastor Moisés y mi oración es que esta reflexión te motive a buscar a Dios cada día, porque Él sigue mirando desde los cielos y sigue buscando corazones entendidos que le amen y le obedezcan. Si este mensaje fue de bendición para tu vida, compártelo con alguien más y suscríbete a nuestras plataformas para no perderte ninguno de nuestros próximos episodios. Que el Señor te bendiga, te guarde y te concede sabiduría para caminar cada día más cerca de Él, el Dios de los entendidos. Hasta la próxima. Solo me queda el alma para cantarte. Te adoro, mi Señor. No hay nadie alrededor. Solo estamos tú y yo. Solo estamos tú.